Bien, Dios les bendiga, bendito Dios. Soy el pastor Tulio Linares y vamos a seguir con las clases de teología para el Colegio Multidenominacional Peña de Doré, agradeciendo a Dios pues y a la iglesia que me ha permitido pues y me ha dado este enorme privilegio de poder dar esta enseñanza. Quiero que nos ubiquemos grandemente en esta fotografía de satélite. Seguimos acercándonos un tanto más pues a lo que es el territorio que nos interesa. En esta parte vamos a ver lo que es Mesopotamia, que tiene gran relevancia en los escritos bíblicos, este desierto árabe también, la tierra de Canaán, donde está Jerusalén, pueblo de Dios. Vamos a ver esta parte de Egipto, hermano. Y esta partecita que usted ve acá es la isla de Chipre. Por acá está Grecia, que también lo estuvimos estudiando. Esta es la parte del Valle Fértil que hemos hablado en el anterior audio. Estos son los ríos que también ya vamos a estudiar y vamos a conocer sus nombres. Pero quiero que usted y yo nos ubiquemos en esta parte, en Ur. En Ur se estableció el llamamiento de Abraham, pero solo incluso ahorita lo que quiero es que hablemos que era Ur de aquellos tiempos, para que cuando usted lo vea en las próximas diapositivas entienda. Y dice que Ur viene de una palabra llamada Uru, una ciudad antigua de la parte extrema del sur de Caldea o Babilónica. Estaba situada al lado oeste del río Éufrates, como a 217 kilómetros al sudoeste de Babilonia. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los ríos Éufrates. Estaba situada esta como dice ahí, a 217 kilómetros al suroeste de Babilonia. Babilonia está acá. Si usted se fija, pues estamos hablando que de acá para acá hay 217 kilómetros. Solo de ahí imagínese qué es lo que le tocó a Abraham caminar, porque desde aquí para allá fue el que él caminó hasta esta región a bordear todo esto para venir a dar a esa tierra. Pero ya vamos a ver ese esquema. Sigamos definiendo lo que significa Ur. Y dice también que era una ciudad grande y próspera, centro de rutas terrestres y marítimas. Su historia puede ser trazada hasta 3000 a 4000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos era un centro famoso de adoración a la diosa Luna y a la diosa Siris, también llamada Nacna. O sea, de que estos lugares siempre han sido centros de idolatría, centros idólatras, y en este lugar es donde Dios llamó al padre Abraham. Pero sigamos hablando acerca de este país o ciudad. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros por dos razones. Fue el primer lugar donde vivió Abraham, en la cual dijo Esteban que se encontraba en Mesopotamia. Si usted va al libro de Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 4, cuando Esteban está hablando de la historia de Abraham, pues menciona esta frase y dice, y fue el lugar de donde Abraham contaré su padre y otros miembros de su familia salieron para buscar un nuevo lugar en Canaán. Esto también lo podemos encontrar en Génesis 11 del versículo 28 al versículo 32 y también en Génesis 12 del versículo 1 en adelante y Génesis 15 versículo 7. También hay otra referencia a esta historia que está en Nehemías 9:7, que dice que era el centro de la idolatría de aquellos tiempos. Fíjese de dónde es que llamó Dios a Abraham. Y aquí quiero que hagamos una aclaración, que también la vamos a hacer más adelante, posteriormente, no sé si para esta diapositiva o en la siguiente, que hay mucha gente que dice de que por qué Dios escogió a Abraham y no a otra gente.
y que Dios es un Dios que hace acepción de personas. No, la verdad de las cosas de que la oportunidad Dios la da para todo el mundo en general. De hecho, aquí había gente, en todos estos lugares había gente, y en las otras partes que usted vio allá en las diapositivas que les presenté del mundo antiguo al inicio, ahí estaba habitado, y Dios les hablaba, y no es que solo les hablaba, sino que también todas esas personas son descendientes de Adán, y Adán, dentro de los propósitos que Dios le dio, era de que le hablara de la palabra de Dios por generación en generación. Claro, en los tiempos de Adán a Noé no estaba escrita todavía la Biblia, y especialmente allá en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, sino que fue hasta los tiempos de Moisés, porque Moisés fue el que escribió desde el Génesis hasta Deuteronomio, y posteriormente siguieron otros escritores. Entonces, ¿cómo es que Dios se comunicaba? Si la Biblia es la palabra de Dios que tenemos ahora, pues la verdad que era a través de generaciones. Los padres estaban obligados a contar la historia del Dios creador desde el principio, y esa era la forma en que los pueblos conocían de Dios. Por eso es que no podemos decir de que Dios es un Dios injusto, de que Dios escogió nada más a Abraham. No, el hecho es de que Abraham escuchó la voz de Dios por fe. Y oiga bien, él escuchó por fe y le entendió. Es más que la escritura dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue tomado por justicia. De hecho, él solo le dice, vete de esta tierra al lugar que yo te voy a decir. Y Abraham, hermano, lo creyó por fe. No así, hermanos, podemos ver la historia de Moisés, que Moisés no fue así. Moisés él fue a buscar a Dios al monte. Recuerde que él vio una zarza que se iluminaba por ahí, ¿verdad? Y no se quemaba y estaba prendida en fuego. Y él subió a la montaña y fue. De hecho está que Dios le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que usted estás, tierra santa es. Y es ahí que Dios no lo llamó, sino que él vio una zarza ardiente y él llegó. Tanto así que cuando Dios le dice de que vaya a sacar a su pueblo acá a Egipto, ¿verdad? Moisés le pone un montón de pretextos, cosas así de que Abraham no. Abraham sin mucho decirle creyó a Dios y él hizo lo que Dios le había informado. Pero eso le digo más adelante lo vamos a ver más detalladito. Sigamos hablando de la definición de lo que es Ur, ¿verdad? Y ahí usted puede ver que en los versículos de Génesis que lo habla. Y de hecho, pues Dios le dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y lo pusiste en el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del fereceo, del amorreo, del jebuseo y el jebeseo para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8, para que usted vea de que no es que Dios haya sido un Dios injusto y ya tenía ahí escogido a Abraham, no, Abraham entendió que él era el único Dios verdadero. Todo el mundo antiguo, hermano, se había pervertido tanto que estaba adorando a dioses ajenos e incluso ellos adoraban a la luna, adoraban al sol, cosas que el libro de Romanos habla que, que en los tiempos antiguos se adoraban al sol y la luna y otras a las estrellas. Cosa de que el apóstol Pablo dice de que no hay que adorar a esas figuras, sino que hay que adorar, dice el apóstol Pablo, al que hizo esas potestades y huestes celestiales, ¿verdad? Pero bien, esa es parte que vamos a ver cuando estemos allá estudiando los libros históricos y parte también de las cartas paulinas. Pero lo que nosotros vamos ahorita poco a poco desentrampando toda esta parte. Si usted se fija, hemos escuchado ahí lo que Dios le dijo a Abraham y lo que es también Ur, ¿verdad? Ur,
de los caldeos que se le conoce. En estos tiempos, hermano, podemos decir de que Ur es la parte allá de Irak, hermano, que es como lo podemos llamar en este tiempo. Irak, Irán, todas esas tierras por allá, ¿verdad? En las que se están todos esos pleitos que hoy se tienen. Podemos ver que todavía ya no se llama Ur, sino que es el mundo que forma parte ya del Medio Oriente. Luego acá, hermanos, tenemos a Babilonia. Recuérdese de que cuando estoy hablándole acá de Babilonia, ubíquese, hermano, y ponga su mente, ¿verdad?, en concentración de que aquí todavía no se había ocurrido la invasión de Babilonia aquí, a esta parte. ¿Por qué? Porque todavía no, era un país próspero, como dice la escritura. Era como decir de que Babilonia en aquellos tiempos era como quien dice va a los Estados Unidos hoy, ¿verdad? La tierra, ¿verdad? Que próspera en trabajo y muchas cosas, ¿verdad? Era el centro de, de, de como le dijera, modernista de aquella época. Igual que posteriormente se convirtió Egipto, ¿verdad? Que aquí había una gran tecnología, al igual que aquí. Aquí se hicieron los jardines colgantes que los hizo Nabucodonosor en aquel tiempo, y aquí acuerde que están las pirámides de Egipto. Son dos polos diferentes, si lo podemos llamar de esa manera. Pero Abraham vivía en este lugar. Y esa es la tierra, ¿verdad?, que estaba llena de mucho, pero mucha idolatría. De hecho, hermanos, por ahí hay unos libros seculares que dicen, ¿verdad?, que toda esta región, como lo decía al principio, se cree que aquí estuvo el jardín del Edén. Aquí fue donde vivió Adán y Eva al principio, antes del conocimiento del pecado. Es por eso que se cree, ¿verdad?, que todas estas partes es el lugar donde habitan muchos demonios, hermano, porque ellos no se quieren ir de este lugar, porque es un lugar que ellos estaban acostumbrados, que es donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad?, cuando hablaba a Adán y a Eva. Y aquí recuérdese que en el libro de Daniel, cuando dice de que Daniel pedía, ¿verdad?, que le llegaran a interpretar las profecías que Dios le dio allá en el libro de Daniel, dice de que venía el ángel, ¿verdad?, el ángel Gabriel, y dice de que su oración había sido escuchada desde hace mucho tiempo, pero le dice, ¿verdad?, no había podido llegar porque el ángel que custodia a Babilonia, ¿verdad?, se lo había impedido, ¿verdad?, o sea, un demonio, ¿verdad? Y dice que él tuvo que llamar a Miguel el arcángel para que le ayudara a resolver este problema. Pero ubíquese que aquí todavía, hermano, Israel todavía no está conformada. Desde aquí es el llamamiento de Abraham. Por eso decía al inicio de que aquí estamos hablando de que quizás 3.000 a 4.000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo mencionaba, hermano? Porque es necesario que sepamos la historia bíblica. Todo este recorrido, mire, ya lo vamos a hacer gráficamente, solo se lo voy a hacer así rapidito, que Abraham vino para llegar aquí a Canaán, para llegar a Canaán, que es la tierra que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Bien, ahora también vamos a ver que toda esta parte es la que se llamaba Mesopotamia. De toda esta región se le conocía como Mesopotamia. A esta parte se le conocía Canaán, ¿verdad? Canaán. Ya vamos a ver por qué también, ¿verdad? Y en Canaán, hermanos, es lo que se conoce hoy como Jerusalén. Pero aquí de antes del llamamiento de Abraham, quiero aclarar, hermanos, aquí de Ur, aquí esto no tenía nombre. Esto el nombre fue dando posteriormente y es lo que vamos a ver. Y eso tenemos que comprenderlo para que usted y yo se ubique en las lecturas bíblicas. Este puntito que usted ve acá, hermano, es el monte Sinaí. Ese monte Sinaí es donde el Señor le mostró la ley a Moisés. Claro, para esto faltaba un montón de tiempo. De aquí para acá faltaba bastante tiempo para que Dios le mostrara la ley a Moisés. Estaba acá en este monte. Aquí en la tierra de Canaán, que es la tierra de Israel, que posteriormente se le llamó así. En este momento no se llama de esa manera. Aquí, hermanos, está Egipto. Egipto es donde el pueblo de Dios quedó cautivo casi 2.000 años después, ¿verdad?, de Abraham. Y aquí está Memphis, y que ¿por qué se las puse? Porque son ciudades que tienen relevancia y poco a poco vamos a hablar acerca de ellas. Ramasés, también vamos a hablar de eso.
Este es el mar Rojo, hermano, que lo conocemos, y